Saludos a todos los seguidores y seguidoras del programa Conversando del diario El Regional de Piura, edición jueves 2 de abril del año 2026. Estos son los titulares que estaremos desarrollando. El alcalde de Piura, Gabriel Madrid Orue, se va del cargo con más pena que gloria, pero quiere ser gobernador regional. ¿Por qué no votar por el fujimorismo? Algunos hechos para no olvidar. Culminaron las jornadas de alternancia de propuestas de candidatos presidenciales. En su sexto encuentro de 11 de ellos, dominó la mediocridad. Jurado Nacional de Elecciones emite pronunciamiento que rechaza de manera categórica toda expresión que suponga amenaza e intimidación de los organismos electorales y de sus autoridades. Presidenta del Poder Judicial se pronuncia respecto a la normalidad de las elecciones generales ante el riesgo de candidaturas violentas. Las elecciones se encuentran a pocos días. El 12 de abril, peruanas irán a las urnas para elegir a su nuevo presidente con sus vicepresidentes, a 30 senadores nacionales, 30 senadores regionales, 130 diputados y 5 parlamentarios andinos con 10 suplentes. El proceso electoral tiene algunas encuestas de intención de voto, donde lo que prima son porcentajes bastante menores, pero que sin embargo se observa que el pacto mafioso asentado en el Congreso de la República y que ha dominado el Poder Ejecutivo, el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, el Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Contraloría, este pacto mafioso, las organizaciones que lo conforman, aparecen como favoritas para ganar este proceso electoral. Por eso que hemos pensado recordar algunos hechos del fujimorismo con la finalidad de no dejarse engañar. No es que regresa el orden. Habría que preguntarnos de qué orden habla la hija del dictador Alberto Fujimori Fujimori. ¿Fue en realidad orden o violación de los derechos humanos? Por eso que manifestamos el orden que propone el fujimorismo no es justamente el más recomendable para la población peruana. El fujimorismo evidentemente se ha rearmado desde que Marta Chávez asumió por primera vez la candidatura presidencial y se ha convertido en una fuerza política que aprovecha las debilidades democráticas del pueblo peruano. Durante la presente campaña de estas elecciones 2026, la candidata Keiko Sofía Fujimori centra su candidatura en rememorar al gobierno de su padre, es decir, aquel que gobernó a partir de 1990 y que ganó las elecciones democráticamente, pero que después se convirtió en dictador al romper el Estado de Derecho. El fujimorismo en el presente es el de más alta oposición en el país y las justificaciones sobran. Veamos algunos hechos que es necesario tener en cuenta para no cometer los mismos errores. Recordemos, el fujimorismo llegó con el apoyo de la izquierda que ahora pretenden repulsar, pero en aquellos momentos esos votos de la izquierda peruana fueron bastante importantes para su triunfo. Tras decir que no aplicarían shock, es lo que dijo Alberto Fujimori, el dictador, aplicaron medidas radicales en la economía, debido a la forma, a la situación en la cual la había dejado Alan García Pérez. Después se dieron cuenta que era posible apoderarse del poder y el padre dio un autogolpe el 5 de abril de 1992. Mandó al tacho la Constitución Política de 1979, con la cual además juramentó: esta Constitución Política
de 1979, aprobada por una sinergia de diversas organizaciones políticas de diferentes tendencias, prohibía la reelección y establecía que el mandato presidencial solamente era de un lustro. Luego de ello, se despidió a muchos trabajadores que terminaron de taxistas. Si eran profesionales, terminaron de taxistas, porque a eso derivó las medidas económicas adoptadas. Muchos aprendieron, evidentemente, a subsistir. Esa vocación de subsistencia los mantiene hasta el momento en condiciones mejores. Intentó reelegirse de manera consecutiva por 3 oportunidades. Y habría que escuchar incluso las justificaciones que dan para tratar de disminuir la responsabilidad del dictador Alberto Fujimori. Lo cierto es de que pretendió gobernar en 3 periodos consecutivos, aunque la Constitución Política del Perú lo prohibía. Se convirtió en un gobierno violador de los derechos humanos. Y podríamos mencionar en este campo la matanza de estudiantes de la Universidad La Cantuta, la matanza en Barrios Altos. Por estos hechos, Fujimori, el dictador Fujimori, fue condenado y enviado a prisión. Matanza en otras comunidades, cuyos procesos de investigación incluso se mantienen en curso. Desaparición de más de 80.000 personas, de acuerdo a lo que informó en su debido momento la Comisión de la Verdad. Hechos de corrupción del gobierno de Fujimori que incluso fueron reconocidos por él con la finalidad de evitar ser develado de manera pública respecto a lo que realmente fue. Se trata de desconocer estos hechos cuando se promueve una candidatura y un partido político que está infestado por este tipo de situaciones. Tras ser descubierto de su mal gobierno, de sus fechorías, fugó del país. Se fue del Perú a Brunei y de Brunei fugó hacia el Japón, donde fijó su residencia. Luego pretendió incluso ser candidato a senador en Japón, porque él era un ciudadano japonés, aunque la Constitución Política de 1979 prohibía que extranjeros ejerzan la primera magistratura de la nación. En algún momento intentó regresar al Perú vía Chile. Al llegar a suelo chileno fue aprehendido porque tenía orden de captura internacional y luego el Perú inició un proceso de extradición. Él retorna al país en proceso de extradición autorizado por el gobierno de Chile y tras un proceso justo y bastante difundido, se logró una sentencia de 25 años de cárcel y en esa condición se encontraba. Fue condenado, recordemos, por violación de derechos humanos y además por acto de corrupción que muchos de sus seguidores pretenden olvidar, pero es una realidad innegable. Fue liberado de una manera malhadada por el actual Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional que ha sido elegido por el actual Congreso de la República, el mismo que es dominado por Fuerza Popular. Por lo tanto, han incidido apoderándose del Poder Ejecutivo, de la Presidencia de la República, se han apoderado del Tribunal Constitucional. El Congreso de la República maneja a antojo a este Tribunal Constitucional. Han tomado la Junta Nacional de Justicia. La Junta Nacional de Justicia comete un sinnúmero de atrocidades, sabiéndose protegidos además por el Congreso. Han tomado recientemente el Ministerio Público y han logrado con ello, según lo que creen, impunidad. Pero estamos seguros que eso no pasará porque el pueblo peruano sabrá dilucidar entre
propuestas que están manchadas de sangre y de violación, además de otros aspectos, como es el fujimorismo. El verdadero dictador obviamente fue Alberto Fujimori. Ahora se le pretende decir dictador a José Pedro Castillo Terrones, cuando en realidad fue una víctima de estos personajes que en una primera instancia dijeron que había habido fraude para negarle la posibilidad que acceda a la presidencia de la República, y después presentaron sendas mociones de vacancia. Hay que tener en cuenta, no deberíamos olvidar, debemos tener memoria con la finalidad de saber por quién, o sea, votamos, por quién elegimos, a quién elegimos como autoridades, a quién como presidente, como senadores, como diputados, y más aún, hay que tener en cuenta que este pacto congresal ha modificado la Constitución a su antojo y ha fortalecido en este retorno la bicameralidad, ha fortalecido el Senado de la República. Por lo tanto, hay que saber votar por qué candidato a senador inclinamos nuestro voto y evitar que haya distorsiones y que se repita o que sea la continuidad de lo que viene sucediendo en estos momentos. No olvidar que los fujimoristas son responsables de la matanza de estudiantes de la Universidad La Cantuta, son responsables de la matanza de ciudadanos en barrios altos, que son responsables de la desaparición de más de 80.000 peruanos en un estado de violencia que no debería regresar, que no debería repetirse. Y un tema que es necesario enfocar en nuestra edición del programa Conversando es el retiro de la Municipalidad Provincial de Piura de Gabriel Madrid Orué, quien quiere ser gobernador regional. El alcalde de Piura, Gabriel Madrid Orué, deja la gestión municipal en medio de cuestionamientos y más críticas que reconocimientos, tras confirmarse su decisión de postular al gobierno regional de Piura en las próximas elecciones. Su salida del cargo ha reavivado el debate ciudadano sobre los resultados de su administración y las principales controversias que marcaron su gestión. Desde el diario El Regional hemos dado cuenta del nivel de impericia gubernativa de un alcalde que no tuvo la capacidad de entender la complejidad de los problemas provinciales. Bastaría observar cómo se encuentra el cercado de Piura, esas calles totalmente destruidas, y ver que la transitabilidad simplemente se encuentra afectada por obras mal ejecutadas y en dilación. Las críticas respecto a sus precariedades han sido planteadas por representantes de organizaciones y sociedad civil, por regidores de la oposición. La sociedad civil en su debido momento criticó el famoso Parque de las Aguas, el cual no era prioridad, pero él adjudicó y ejecutó pese a la oposición de los vecinos en general y de la población en general. Ahora pretende ser gobernador de Piura. Como lo dice la regidora provincial Carla Vázquez Ocampos, está bien que se vaya, pero espera que la población piurana le diga no en sus intenciones de ser gobernador de Piura. Veamos la parafernalia que utilizó en su despedida. Hoy no es que no vamos, simplemente vamos a asumir un reto mayor. Un reto mayor porque vemos todavía que hay muchas inequidades en la región. Tenemos hospitales paralizados, tenemos carreteras inconclusas como la de Abaca, la de Huancabamba. Y estoy convencido que con ese mismo ímpetu en el que hemos enseñado a trabajar a las juntas vecinales de Piura, vamos a construir esa región que todos nosotros merecemos. Nuevamente, gracias, porque sin su apoyo y sin su compromiso, no hubiéramos llegado a invertir más de 700 millones de soles y no hubiéramos hecho más de 260 obras en esta provincia. Gracias por caminar a mi lado. Gracias por enseñarme
que más que su alcalde soy su amigo, y son los amigos los que construyen los grandes sueños y trazan los grandes retos. ¡Que viva Piura! ¡Que viva Piura! ¡Que viva Piura! Muchas gracias. Y culminó la 6ª jornada de debates presidenciales. Como ya tenemos conocimiento, los debates se realizaron en 2 grupos, con temáticas perfectamente definidas. Primero, inseguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, que fue el inicio del debate, y últimamente, desarrollo económico, empleo, y además educación, ciencia y innovación. Se dividió, debido a la cantidad de candidatos, se dividió en 3 grupos con la finalidad que todos puedan participar. Se inició el 23 de marzo, siguió el 24, el 25 de marzo. Luego se reinició con la nueva temática el 30 de marzo, el 31 de marzo y el 1 de abril. La jornada ha sido interesante porque ha permitido observar, mirar, develar las reales capacidades de cada uno de los que vienen postulando al máximo cargo de la nación. Pero en la 6ª jornada, la mediocridad fue la constante. Mensajes vacíos y sin contexto nacional e internacional que desmerecen a estos candidatos. Alfonso López Chao, uno de los favoritos, tuvo la cancha a su favor. Incluso estuvo presente con César Acuña Peralta, alguien que pese a todos los pergaminos que dice tener, no tiene la solvencia intelectual y profesional como para poder hilar una idea, un concepto, una propuesta. Jorge Nieto Montesinos, de quien también se tiene algunas expectativas, llegó tarde a este evento. Es como si llegaran tarde al matrimonio de su hija o de su hijo. En la mediocridad observada y vista, José William Zapata y Wolfgang Grosso trataron de realizar propuestas mucho más serias que los demás. Los otros leyeron en algunos casos e improvisaron un poquito mal. Veamos de una manera rápida lo sucedido este miércoles 1 de abril. El primer tema que se contempló fue educación, innovación y tecnología. Y se establecieron ternas. La primera terna fue Armando Macé, Jorge Nieto y José Williams. Jorge Nieto no llegó en ese momento, llegó mucho más tarde argumentando el tráfico de Lima. Por lo tanto, solamente debatieron Armando Macé y José Williams. Armando Macé muy preocupado en decir que era médico y que además era músico y que iba a diferentes lugares con su guitarra con la finalidad de obtener mayores ingresos. José William Zapata desarrolló un esquemita interesante, muy versátil, que le permitió salir airoso de esta parte, educación, innovación y tecnología. Escuchemos lo que dice la terna número 1. Compatriotas, les habla el doctor Armando Macé. Como médico sé que el dolor más grande que un padre puede sentir es que ve que no hay oportunidades para su hijo. Hoy la educación en el Perú se ha vuelto una competencia. Unos corren en el asfalto cómodo en la costa, otros corren en la selva y en la sierra, pero descalzos. En mi gobierno esto se acabará. No vamos a esperar 10 años, llevaremos internet a cada rincón del Perú, para que el hijo del agricultor de Chota pueda conocer y tener educación igual que un niño de Lima. El viernes pasado estuve en el corazón del Amazonas con el gran jefe Eleuterio. Él nos dijo lo que él quiere es que su hijo crezca aunque él sea pobre, aunque él le duela. Ese es el corazón del Perú. Grande Liborio, vamos a sanar al Perú. Gracias, candidato. Es el turno de José William Zapata. Lo escuchamos. Compatriotas, sobre la educación se construye la persona.
a la familia y a la sociedad. Eso es misión de Estado. Sin ella, somos una nación sin porvenir, condenada a quedarse atrás frente a otros pueblos. Aspiro que todos los niños y jóvenes accedan a una educación de calidad, currícula troncal sólida, pensamiento crítico, educación financiera, deporte y tecnología. No voy a permitir que nuestros hijos les llenen la cabeza de ideologías, serán formados en valores. Fortaleceré el liderazgo directivo del docente, acorde al mercado laboral, al emprendimiento y al desarrollo regional. Los jóvenes merecen menos improvisación y populismo, más calidad y oportunidades. En un país sin educación nace la pobreza y se oscurece el mañana para todos. Luego entró a debatir la terna número 2, Antonio Ortiz de Salvemos el Perú, César Acuña Peralta y Wolfgang Grosso. Una terna que se desenvolvió con mucha normalidad, ninguna puya, ninguna crítica, ninguna censura contra César Acuña Peralta, quien con hoja en mano procedió a leer sus propuestas de educación, innovación y tecnología. Wolfgang Grosso en algún momento trató de ser agresivo, sin embargo, no tanto como para granjearle un reconocimiento por parte de la población que está cansado del pacto mafioso, donde César Acuña Peralta es parte. Escuchemos la terna número 2. Todo el Perú, un fuerte abrazo. Hermanos y hermanas, hoy, ¿educar para subsistir o educar para desarrollar? Si nosotros seguimos exportando materia prima, seguiremos siendo un país pobre. Si con educación, innovación, producimos producción con valor agregado, crecerá el Perú doble o triple. Pero si cambiamos o educamos con innovación y producimos con valor agregado, triplicaremos las exportaciones. Por eso, es el cambio generacional. Educar es crear, innovar tecnología y transformar desarrollo para el país. Es la única manera de desarrollar nuestra economía. Todos los candidatos. Su tiempo concluido, candidato. Le damos pase a César Acuña. Adelante. Amigas y amigos, la educación no puede ser un privilegio. Tiene que ser una oportunidad para todos. Yo no hablo de educación desde un escritorio. La he construido y miles de jóvenes hoy tienen una oportunidad gracias a ello. Pero el Perú necesita dar el siguiente paso. Educación con tecnología, con innovación y conectada al empleo. Vamos a formar jóvenes que no solo estudien, sino que puedan trabajar, emprender y salir adelante. Porque la mejor política social es una educación que transforma vidas. Tengo 45 años educando jóvenes, 45 años orientando a jóvenes, 45 años cuidando a jóvenes y 45 años protegiendo. Minuto cumplido, candidato. Pasamos ahora a Wolfgang Grosso del partido político Integridad Democrática para su minuto inicial. Queridos compatriotas, hay partidos chatos de integridad que han hecho de la educación un sucio negocio. Prometen plata como cancha, pero donde gobiernan solo dejan inseguridad y pobreza. La escuela sigue preparando a nuestros hijos para un mundo que ya no existe. Las familias y los jóvenes se rompen el lomo para pagar una carrera universitaria o técnica. ¿Y qué reciben? 0 oportunidades, 0 futuro. Por ello, duplicaremos Beca 18 y ejecutaremos nuestro programa Beca por Impuestos para que la gran empresa se comprometa en la educación de nuestros jóvenes. Es fundamental capacitar a nuestros mejores profesores y lo haremos con el programa Beca para Maestros. En nuestro gobierno, la educación y la seguridad serán nuestra prioridad
para generar riqueza. Y esa... Tiempo concluido. Y la terna número 3 estuvo compuesta por Rosario Fernández y Ricardo Belmo. Y esta quizás sea la terna mucho más graciosa, porque si bien es cierto, en la jornada anterior, Rosario Fernández, su participación fue bastante animada por sus críticas contra el pacto mafioso, por su efectividad en los cuestionamientos a López Aliaga, a Keiko Sofía Fujimori. En esta oportunidad estuvo muy acartonada y poco propositiva, y solamente narrando de una manera, muy monótona lo que haría en caso de ganar las elecciones presidenciales. Y Ricardo Belmont Casinelli era el abuelito de la cuadra, aquel que daba recomendaciones y que recordaba todo aquello que se hizo en su debido momento, y lo hacía con una voz incluso que acompañaba su rol de abuelito en esta contienda presidencial. Escuchemos lo que se expresa en esta terna, la terna número 3. Buenas noches. Somos casi 600,000 maestros que trabajamos bajo una currícula de estándares altos y diversificados para todo el Perú. Sin embargo, ocupamos el último lugar en comprensión lectora y razonamiento matemático. Esto se debe a que los profesores están totalmente abandonados, con falta de una capacitación permanente y actualizada, y sobre todo con falta de herramientas. Se debe a que nuestros alumnos no cuentan con una biblioteca en cada centro educativo, pues estas ya están convertidas en depósito. Hace 15 años que no nos proveen de obras literarias, y este año, increíblemente, solamente han recibido los textos de comunicación y matemáticas, y el resto de áreas tienen que ser... Minuto cumplido, candidata. Luego vamos a tener el bolso de tiempo para que se puedan explayar. Ahora invitamos al candidato Ricardo Belmont del Partido Cívico Obras. Un minuto. Muy bien, muy buenas noches. A mi madre y a mi padre le debo la educación que tengo. A mi padre la firmeza, a mi madre la humildad. Cuando ellos me llevaron al colegio a los 5 años, estaban entregándome a un profesor y a una profesora a quien consideraban que iba a seguir las huellas que ellos habían marcado en mi alma. O sea que empiezo rindiéndole un homenaje a los maestros de este país, especialmente los jubilados, que con 65 años se tienen que llevar su experiencia a sus casas. A esos hombres que ganan 500 y 700 soles como máximo, habría que proponerles que su sueldo sea por lo menos el del primer nivel de educación. Yo quiero agradecer a mis espartanos y espartanas por el respaldo que me han dado hasta ahora. Y la terna número 4 estuvo compuesta por Rafael Belaúnde, Alfonso López Chao y José Luna Gálvez. Belaúnde ha sido muy parsimonioso en todo este debate electoral. Hemos manifestado de que no tiene las cualidades que tuvo el abuelo Fernando Belaúnde Terry, y solamente se dedicó a describir qué es lo que haría en educación, innovación y tecnología. Y Alfonso López Chao, pese a su posibilidad y a su experiencia, rector además de la Universidad Nacional de Ingeniería hasta antes de su postulación, tenía todo el bagaje intelectual como para describir sus propuestas en educación, innovación y tecnología. Sin embargo, no lo hizo. E incluso estuvo conformando terna con José Luna Gálvez, quien es considerado como una persona dedicada a la educación universitaria, simulando incluso escuelas, simulando universidades, y no se dijo en absoluto nada respecto a la educación pública y a la educación privada. Escuchemos la terna número 4. La educación es la herramienta más importante para cambiarle la vida a una persona y para cambiarle la vida a un país. Es el puente
al desarrollo. Lamentablemente en el Perú, 43.000 colegios no tienen luz, o no tienen agua, o no tienen desagüe, o no tienen ninguna de las tres cosas. Resolver esta brecha, este déficit, vale 8.000 millones de soles, una cifra irónicamente idéntica a la que han logrado a través del Congreso que se les aumente la pensión a los maestros. Claro, como los maestros votan, logran un incremento anual de 8.000 millones de soles, pero como los alumnos no votan, para ellos no hay escuelas refaccionadas, no hay escuelas con internet, porque para esta clase política la educación y los niños son la última. Minuto inicial cumplido, gracias candidato. Invitamos ahora al uso de la palabra de Alfonso López Chau, de Ahora Nación, minuto inicial. Pensaba en cuál es la palabra o el factor económico que al desarrollarse potencia la innovación, la educación y la tecnología. Ese factor o esa palabra es el crecimiento de las exportaciones. Efectivamente, cuando ponemos el talento, el cerebro de todos los peruanos para exportar, se genera un círculo virtuoso, se genera que aumenta la educación, promueve el mercado interno, y ese círculo virtuoso es lo que expande, otra vez, lo vuelvo a decir, los mercados, el interno y el externo. En Ahora Nación estamos convencidos que solo podremos conquistar los mercados del mundo si expandimos esos mercados, haciendo crecer aún más la tasa de velocidad de las exportaciones. Y luego se ingresó al otro tema previsto para la jornada del debate: empleo, desarrollo y emprendimiento. Se establecieron de igual manera las ternas, donde en el caso de la terna número 1, Antonio Ortiz, José Williams y Armando Macé debatieron respecto al qué hacer en caso que ganen las elecciones generales en este tema: empleo, desarrollo y emprendimiento. José William Zapata trató de desarrollar su temática con mucha normalidad y solvencia. En el caso de Armando Macés, siguió repitiendo que era médico y además que era artista, inclinándose más a resaltar ese tipo de cualidades que su propuesta programática. Y Antonio Ortiz evidentemente trató de estar mejor que en la oportunidad anterior, pero de alguna manera no tiene las capacidades políticas como para desarrollar un trabajo expositivo necesario y requerido por parte de la población. Escuchemos la terna número 1 en empleo, desarrollo y emprendimiento. El Perú no necesita bonos, necesita producir, emprender y trabajar. Hay millones sobrevivientes sin estabilidad, por eso mi propuesta es clara: empleo real, empleo e industrialización del país con parques industriales en cada región para generar trabajo, para que los jóvenes no vengan a la capital. Emprender, los emprendedores no piden regalos, apoyo total al emprendedor, dándoles bonos para mejorar y trabajar y generarse más puestos de trabajo. Le quedan 20 segundos, candidato. Yo no vengo a administrar pobreza, vengo a generar riqueza, con trabajo digno, industrialización con seguridad y cambio generacional. El Perú está cansado de estos políticos que ofrecen todo para llegar al poder y robarnos. Eso no permitamos este 12 de abril. Minuto cumplido, el turno de José Williams de Avanza País. Minuto inicial, candidato. Compatriotas, la inversión privada y el emprendimiento son fundamentales para generar empleo. Por ello, necesitamos erradicar la extorsión. Sin seguridad no hay garantías para los emprendedores, no hay crecimiento del empleo ni desarrollo. Extirpar esa lacra será un cambio a la fuerza.
Vamos a formalizar 1.3 millones de trabajadores con gratificaciones, CTS, vacaciones y seguro. Otorgaremos créditos a las pymes con tasas preferenciales. Implementaremos una ventanilla digital para formalizar a las pymes en 48 horas. Crearemos un nuevo código de trabajo con contratos flexibles que beneficien al trabajador y al empleador. Y al emprendedor. Mi gobierno no perseguirá emprendedores, perseguirá extorsionadores y corruptos. Gracias, candidato. Es el tiempo de Armando Macé. Adelante. Cada año 350.000 jóvenes terminan sus secundarias. 70% son ninis, ni trabajan ni estudian. 200.000 jóvenes quedan condenados a ser ciudadanos de segunda categoría. La educación peruana es obsoleta, pues no prepara al joven para el trabajo. Por ello proponemos orientación vocacional intensa desde el cuarto de secundaria, cursos intensivos de administración básica en quinto de secundaria, sexto de secundaria voluntaria para la formación tecnológica y certificación para el trabajo. El emprendimiento hoy ya no es una opción, es una necesidad y por ello exigimos facilidades para su formalización en 24 horas, créditos superblandos, 0 multas el primer año, beneficios tributarios progresivos, asesoría para acceso correcto al mercado. Y porque el joven requiere trabajo aún sin experiencia, serums. Y la terna número 2 estuvo integrada por Alfonso López Chao, César Acuña Peralta y Jorge Nieto. Como ya hemos manifestado, Jorge Nieto no llegó por problemas de tráfico, llegó mucho más tarde. Sin embargo, esta dupla era para sacarle la mayor ventaja respecto a una postulación. Alfonso López Chao, representante de la Universidad Pública, César Acuña Peralta, dueño de un emporio dedicado a la educación universitaria. Razones y motivos más que suficientes para alternar propuestas que tengan que ver con la vinculación a sus sectores económicos al cual pertenecen. Pero Alfonso López Chao trató de ser muy riguroso, se le notaba muy tenso, no tuvo la facilidad de exponer sus planteamientos en empleo, desarrollo y emprendimiento, y sí, destacó la labor que deberían tener los jóvenes en su gobierno. No lo hizo mal, pero tampoco lo hizo bien. Podría haber lapidado a César Acuña Peralta, que con una hoja en la mano se dedicó a leer todo lo que tenía que decir o lo que le habían escrito, ¿no? Escuchemos la parte de la terna 2 en empleo, desarrollo y emprendimiento. El Perú tiene 3.400.000 empresas. De esas, 99% son micro y pequeñas empresas. Y de esas, 8 de cada 10 son informales. Para desarrollarnos, necesitamos una excelente política macroeconómica. Necesitamos buenas políticas microeconómicas. Necesitamos buenas políticas sectoriales de educación, salud. Necesitamos industrialización y agricultura. Buenas políticas de cohesión social, unidad y cultura. Para lograrlo, ahora Nación ha propuesto una política de profunda descentralización, cuya traducción significa el gran propósito nacional del Perú es conquistar los mercados del mundo. Gracias, candidato. Le damos el uso de la palabra al candidato Acuña. Peruanas y peruanos, crecer el 3% anual es mediocre, no alcanza para cerrar las brechas. En mi gobierno creceremos un mínimo del 6% por año, activando varios motores de la economía. ¿Cómo lo haremos? Apagón regulatorio para simplificarle la vida a toda la inversión. Eliminaremos más de 1.000 barreras burocráticas, trabajando con el sector privado y haremos una sustentada reforma del Estado. Esto aportará un punto adicional de crecimiento.
plata como cancha para obras como cancha. Adjudicaremos 80.000 millones de dólares en proyectos de APP y proyectos en activos en todas las regiones. Esto nos aportará 2 puntos más. Tiempo cumplido, candidato. Cerramos esta primera rueda expositiva con Jorge Nieto del Partido del Buen Gobierno para su minuto inicial. Adelante. ¿De qué hablamos cuando hablamos de empleo en el Perú? 4 millones de autoempleados, trabajadores de mercados, estibadores, mototaxistas, personas que venden comida en los alrededores de los mercados, 4 millones. 4 millones más que trabajan en empresas informales sin ningún derecho, con todas las condiciones laborales precarias en las que se desenvuelven. 3.600.000 empleos creados por 2.200.000 unidades agrarias. Y finalmente un pequeño sector que no tiene empleo y otro que trabaja en la formalidad. De eso hablamos cuando hablamos de empleo en el Perú. ¿Quiénes proveen ese empleo? La pequeña y microempresa y los sectores pequeños productores agrarios. Tenemos que reorientar la política económica y trabajar para favorecer ese desarrollo. No es un asunto de ventanitas. Y la terna número 3 estuvo compuesta por Rafael Belaúnde y Ricardo Belmont Casinelli. Solamente de 2, porque Napoleón Becerra, recordemos, falleció en plena campaña. Rafael Belaúnde Llosa, nieto de don Fernando Belaúnde Terry, no tiene las cualidades del abuelo y claro, es descriptivo en su exposición, pero no es políticamente versátil como para poder llegar al corazón de la población que espera líderes que los encandilen. Y Ricardo Belmont Casinelli se puso a rememorar las cosas viejas y atávicas que ha vivido y fue, como ya se ha manifestado, el abuelito de esta jornada. Escuchemos la terna 3. Quería comenzar rindiendo homenaje al exalcalde Ricardo Belmont, que en un periodo de escasez económica y con un gobierno central, el de Fujimori, totalmente en contra y hostigándolo, hizo una enorme obra pública que beneficia a la ciudad de Lima hasta el día de hoy. ¿Qué diferencia con el antiguo, el exalcalde Rafael López Aliaga, que solo endeudó a la municipalidad, perdió los arbitrajes y hizo prácticamente ninguna obra pública? La variable que más explica el empleo es el crecimiento económico. Si queremos tener mejor, y lo que más explica el crecimiento económico es la inversión privada. Si queremos tener mejor empleo, tenemos que tener más y mejor inversión privada. Esa es la base de generar empleo de calidad para nuestros ciudadanos. Tiempo, candidato. Gracias, le dejemos el uso de la palabra al candidato Ricardo Belmont. Bueno, es raro escuchar en este país a alguien que hable bien de otro. Gracias, Rafael. Tienes la clase de tu abuelo, con quien hacíamos deporte juntos en el Regatas. Deportista al 100%, esa es la mentalidad del deportista. Tiene que haber cultura deportiva, el respeto al rival. Yo lo que quiero decir ahora es lo siguiente. Afuera nos están escuchando millones de personas que no están aquí en este escenario, donde serán testigos de cuánta, perdónenme, no hay alusión personal a nadie, charlatanería que ha habido acá. Charlatanería, para ser exacto, palabras huecas, promesas sin sustento, leídas porque no hay memoria, señoras y señores. En este país prestado tenemos que volver a repasar la Constitución para recuperar la patria, muchachos. Señoras y señores, el país... Y la terna número 4 estuvo compuesta por Rosario Fernández, de Un Camino Diferente, se llama la organización política que representa, José Luna Gálvez y Wolfgang Gross. Rosario Fernández, muy tensa, muy rígida, no tuvo la brillantez de la jornada anterior, donde fue, bastante polémica. José Luna Gálvez resaltando a su madre, un ejemplo que
lo ha formado para llevarlo a la condición en la cual en estos momentos está, en tanto que Wolfgang Grosso trató de ser mucho más didáctico en su exposición. Esa terna evidentemente fue dominada por Wolfgang Grosso. No se puede decir que tuvo un nivel ese altísimo, pero fue mejor que sus dos contrincantes. Escuchemos la terna 4. Antes de que pasemos y no nos dejemos engañar, señora Acuña, usted dijo que no iba a permitir más obras inconclusas, pero son en su gobierno en la que se dan. Nosotros tenemos una economía que se sostiene bajo 70.000 millones de peruanos obligatoriamente informales, pero que a puro punche sostienen el Perú. Y digo obligatoriamente porque están sometidos a la extorsión, al sicariato, no solamente de las calles, sino también del Estado a través de una abusiva y opresiva. Y ni hay que decir de las municipalidades. Es por eso que un camino diferente va a regularizar en tiempo récord y los va a formalizar para que estos tengan sus derechos laborales como corresponde. El gran empresario tendrá que pagar sus impuestos como tal. Tiempo cumplido, candidata. Vamos a tener más minutos en breve. Es el turno de José Luna de Podemos Perú. 1 minuto. Quiero dirigirme a los jóvenes que burlonamente le dicen ninis porque ni estudian ni trabajan. 1.600.000. Pero la verdad es que no son ninis. Nini es el Estado, que ni da trabajo ni da estudio. Y las empresas privadas tampoco colaboran, porque le piden experiencia para contratarlos, pero no los contratan porque no tienen experiencia. Podemos Perú va a implementar un programa para dar incentivos a las empresas, a las micro, pequeñas y medianas empresas, que contraten a jóvenes. El 30% de la planilla joven será asumida por el Estado, con lo cual lograremos 100.000 jóvenes contratados formalmente cada año. Bueno, le quedaban 7 segundos para continuar. Correcto. Le damos entonces el uso de la palabra al candidato Wolfgang Grosso. Quiero dirigirme a ti, emprendedor, que abres tu negocio al amanecer. A ti, mujer, que conviertes tu fuerza y talento en negocio. A ti, joven, que sueñas con crecer y vivir sin miedo. ¿Te has preguntado por qué si eres creativo y trabajador no puedes hacer crecer tu negocio? Porque el Estado te castiga y pone trabas. Nuestro gobierno se basará en el capitalismo humano, aquel que pone en el centro a las personas, hombres y mujeres emprendedoras. Para ustedes crearemos el RUC 30 Emprendedor, con beneficios e incentivos, porque ustedes son el gran motor de la economía. No hay negocio si vives con miedo a la extorsión. El verdadero crimen no está en las calles, sino en los escritorios del poder. Pacto mafioso y caviares corruptos, que en mi gobierno los vamos a meter presos. Como hemos manifestado en este programa, en el programa Conversando del diario El Regional de Piura, existen candidatos que no respetan en absoluto el desarrollo de un proceso que debe ser democrático y donde debe prevalecer la opinión de la población en general. Candidatos violentos que construyen realidades que realmente no son. Es el caso de Rafael López Aliaga, quien ha amenazado prácticamente de muerte a Piero Corbeto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Todo esto nos lleva a recordar lo que sucedió en el año 2021. En el año 2021, después de las elecciones, se habló de fraude con la finalidad de desconocer el triunfo de José Pedro Castillo Terrones. Sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones se mantuvo bastante firme y no concedió a esta presión mediática, y no solamente mediática, también legal, que buscaba que se anule el proceso electoral con argumentos totalmente falsos. Todo hace indicar que existe una actitud de Rafael López Aliaga de amedrentar a Piero Corbeto con la finalidad de que se tuerza
el resultado electoral. Pero hemos escuchado a Piero Corvetto, nosotros hemos dado a conocer incluso sus declaraciones a través de este medio, que tiene el firme propósito de garantizar la idoneidad de las elecciones, la transparencia y fundamentalmente respetar el voto ciudadano. También, han habido acciones violentas contra el candidato Fernando Olivera que comentamos en edición anterior. Frente a lo que viene sucediendo, el Jurado Nacional de Elecciones ha llamado a la ponderación a los candidatos. Ha emitido un pronunciamiento que dice lo siguiente: el respeto irrestricto a las instituciones del sistema electoral constituye un pilar esencial para la vigencia del Estado constitucional de derecho y la garantía de elecciones libres, transparentes y legítimas. En ese marco, rechazamos de manera categórica toda expresión que suponga amenaza, intimidación de los organismos electorales y de sus autoridades, por cuanto debilita la confianza ciudadana y erosiona los principios de convivencia democrática. Las discrepancias deben canalizarse exclusivamente a través de los mecanismos institucionales previstos por el ordenamiento jurídico, con pleno respeto a las reglas del proceso electoral y a quienes tienen la responsabilidad de conducirlo. Exhortamos a las organizaciones políticas y a los candidatos a conducir sus intervenciones en el marco de un diálogo alturado, responsable y respetuoso, acorde con la investidura que aspiran representar. Este pronunciamiento obviamente se inspira en las actitudes de Rafael López Aliaga, pero el Jurado Nacional de Elecciones no lo expresa, no lo dice. Pero eso es lo que ha sucedido. Rafael López Aliaga, con la irresponsabilidad que ya se le caracteriza, que ya se le conoce, prácticamente ha amenazado de muerte a Piero Corvetto. Pero no solamente el Jurado Nacional de Elecciones, la Corte Suprema de Justicia de la República también, a través de la Sala Plena, ha emitido un pronunciamiento, un comunicado donde expresa lo siguiente: la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República, órgano supremo de deliberación del Poder Judicial, con motivo del proceso electoral en cumplimiento de su misión constitucional, acordó expresar lo siguiente. Esto es Corte Suprema de la Justicia de la República. El Perú atraviesa un momento decisivo, indica la Corte Suprema de Justicia de la República. En las próximas semanas la ciudadanía ejercerá el derecho al voto de elegir a las autoridades que conducirán el destino del país durante los próximos 5 años. En ese contexto, agreguen su numeral 2, el servicio de justicia constituye un pilar esencial del Estado democrático. Su adecuado funcionamiento garantiza la protección efectiva de los derechos fundamentales y asegura el equilibrio entre los poderes públicos, elementos indispensables para la vigencia del Estado constitucional de derecho. Los jueces y juezas del Perú reiteramos nuestro compromiso con estos principios, ejerciendo nuestra labor con independencia, imparcialidad, respeto irrestricto a la Constitución. Agregan además que el proceso electoral representa una expresión legítima de la voluntad popular. Por ello, resulta fundamental que el debate público se desarrolle con responsabilidad, respeto y sentido constructivo, promoviendo la formulación de propuestas serias, técnicamente sustentadas y orientadas al fortalecimiento de la institucionalidad democrática, en particular del sistema de justicia. En ese marco, agrega el comunicado de la Corte Suprema de la República, expresiones de agravio, descalificación o confrontación estéril no contribuyen al fortalecimiento del sistema democrático ni a la formación de una ciudadanía debidamente informada. El Poder Judicial reafirma su convicción de que el fortalecimiento de la democracia exige instituciones sólidas y un firme respeto por la independencia judicial, como garantía efectiva para la tutela de los derechos fundamentales de la ciudadanía, porque toda sociedad democrática se sostiene
en la imparcialidad e independencia de los jueces y juezas. Finalmente expresa: confiamos en que el proceso contribuye a consolidar un país en el que la justicia sea accesible, oportuna y confiable, y en el que el poder público esté siempre al servicio de la ciudadanía. Un pronunciamiento pertinente por parte de la Corte Suprema de Justicia de la República que amerita frente a las circunstancias actuales. Hemos escuchado la totalidad de los debates y evidentemente muchos candidatos desconocen la Constitución y desconocen las competencias que cada una de las instituciones tiene de acuerdo a la Constitución Política del Perú. Y entre ellos, por ejemplo, cadena perpetua para tal o cual, o sea, delito, luego desconocer los derechos de los ciudadanos en procesos judiciales cuando son descubiertos en ciertas situaciones. Esto obviamente no debería escucharse. Son candidatos presidenciales, se estima, se cree que son bastante bien formados y no deberían expresar este tipo de situaciones, pero lo hacen. Pero estas candidaturas nos traen a colación que tenemos ante nosotros el desarrollo de la Semana Santa y por lo tanto momentos propicios para que se siga reflexionando respecto a quién o quiénes podrían ser sus candidatos que escojan para elegir el próximo 12 de abril. Existe una corriente que reiteramos nosotros por estos no por diferentes razones, fundamentalmente por haber quebrado la democracia peruana, por mantenerla en una formalidad con un problema de fondo a resolver y por haber destruido el equilibrio de poderes. Frente a ello, no votar por Fuerza Popular, por Renovación Popular, por Podemos, por Alianza para el Progreso, que no garantizan en absoluto el fortalecimiento de la democracia y el funcionamiento de un Estado como el peruano, que tiene todas las potencialidades para crecer de manera sostenida y en democracia. Eso es lo que se debe garantizar el próximo 12 de abril. Son 35 aspirantes a la presidencia de la República, pero no solamente ello, como lo dijo ayer Alfonso López Chao, no solamente se trata de elegir a un presidente, se trata de tener en cuenta a qué político se le elige para senador y para diputado. Recordemos que de acuerdo al Congreso bicameral, la Cámara de Senadores tiene tanto poder que prácticamente lo lleva a unanimidad al Poder Ejecutivo. Y eso tiene que resolverse con un proceso democrático y un proceso constitucional que revierta todos los daños que el fujimorismo y sus aliados han efectuado en este lustro. Muy bien, señoras y señores, gracias por seguirnos. Estaremos con ustedes en la próxima edición. Hasta pronto.